Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Festa Antigua 6. Yo soy Chantal Pantoja y estamos en el sexto día de actividades de 7. Estamos en el penúltimo día. Ok, en esta ocasión, una disculpa por la demora, tuvimos algunos problemitas técnicos. En esta ocasión vamos a tener al maestro Octavio Beltrán. El maestro Octavio Beltrán es mexicano, residente en Barcelona, España, y se dedica a la percusión en la música antigua. En este caso nos trae una conferencia acerca de las percusiones medievales. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí algunos problemas técnicos que bueno, es inevitable, ¿no? Estando tan lejos, Sí. que de repente pase, ¿no? Sí, luego Bien, nosotros es nuestra primera vez haciendo esto, entonces estas cosas son nuevas. Si nos falla es nuevo, ¿no? Entonces, no, para mí todo es nuevo esto, ¿eh? Entonces yo confío en ustedes sin problema. bueno, pues lo dejamos, maestro, para que empiece con su conferencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a hablar el día de hoy, les voy a hablar un poco sobre las producciones medievales. Yo estoy actualmente radicando en España, concretamente en Figueras, que es una población de Cataluña. Yo estoy viviendo aquí desde hace 12 años y me vine aquí a vivir. Una de las razones fue la búsqueda de la música antigua, concretamente la percusión. Y la siguiente razón, bueno, pues el clima de inseguridad y de violencia que se daba en México en el 2008, que fue cuando yo salí, fue cuando me tomé la decisión de salir de México con mi familia. En cuanto a la música, yo pensaba que iba a ser un curso corto, un periodo corto el que iba a estar por acá, pero al final de cuentas, bueno, me he ido quedando, he ido haciendo aquí un poco de camino y pues ahora, después de esta pandemia, empezamos a buscar cosas, ¿no? En internet, a navegar más allá de las relaciones simple y sencillamente sociales, de trabajo, etcétera, y pues me encontré con la Festa Antigua y les propuse hacer esta conferencia sobre las percusiones medievales. Quiero empezar comentando, yo propuse la conferencia como las percusiones medievales, fuentes de su estudio, pero quiero aclarar que de lo que voy a hablar es del estudio práctico de las percusiones medievales. Es decir, hay toda una rama, ¿no?, del estudio musicológico en cuanto a la percusión en el paso del tiempo, las iconografías, los instrumentos, la cronología. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la práctica. Vamos a hablar de cómo, de dónde se nutre el percusionista para tocar esta música. Y empiezo con mi experiencia directa. Yo, como les digo, tengo apenas 12 años aquí y puedo decir prácticamente que tengo 10 años metido formalmente en la percusión medieval. ¿Por qué hasta ahora? Pues porque creo que mi experiencia hasta antes de eso es que en México no había estudios de este tipo de instrumentos. Y no sé si ahora, ahora los haya. Sé que hay gente allá que ha estado en cursos aquí y que se va a tocar, pero no hay estudios formales en una escuela. Entonces, mi estudio realmente de la percusión es de 10 años para acá. Yo creo que es corto, si hablamos de una carrera de música, ¿no? De cualquier músico, pues es prácticamente lo que hace uno en una carrera, es decir, apenas está acabando más o menos una su licenciatura y apenas está empezando como a descubrir, ¿no?, lo que se va a especializar. Pues así me considero yo en la percusión medieval. Yo en México estudié composición, una carrera formal de composición, pero antes de la composición estudié musicología. Y esto fue lo que me llevó a descubrir mi interés y más bien el interés que tenía yo en cuanto a la música étnica, la música tradicional, la música antigua. Fue lo que me fue llevando hasta las percusiones medievales. Eh, por ejemplo, eh,
estando yo en la Escuela Nacional de Música, que ahora es Facultad de Música, en aquel entonces la Nacional de Música, fue donde descubrí las tres raíces, las tres raíces que nos conforman como dentro de la música, y bueno, como mexicanos, la que es indígena, la africana y la europea, concretamente la española. Y actualmente, bueno, no actualmente, sino ya de unos años para acá se habla de la cuarta raíz, que es la árabe. Y ahí fue donde empecé yo a descubrir justamente estos nexos, estos contactos que hay que todavía hay entre las culturas y que se dieron en aquel entonces. Hablo concretamente, por ejemplo, de la flauta de tres hoyos y el tambor, que es un instrumento que me apasiona, es un par de instrumentos, es una combinación que a mí me apasiona y que he venido desde entonces tratando de practicar, que en un momento, bueno, pues uno pensaba que era prehispánico y me recuerdo que en las clases de organología y de introducción a la musicología, pues nos dábamos cuenta de que no, que era completamente influencia europea, esta combinación de flauta de tres hoyos y tambor. Y de repente, bueno, pues te vas adentrando y te das cuenta que es parte del Renacimiento y después parte del medievo. Otra de las cosas que a mí me interesa hablar y que empecé, digamos que a darme cuenta desde entonces, es un gusto por el timbre y por el timbre de los instrumentos en sus distintos contextos, y esto es lo que serían las distintas texturas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay todo un movimiento, sabemos que hay todo un movimiento de música antigua que se ha ido dando durante la historia. Es decir, la música antigua la hemos inventado prácticamente, la hemos recreado, la forma de interpretarla. Ahí están las fuentes iconográficas, están las fuentes de los códices donde están las melodías, pero la interpretación la hemos ido inventando a partir de un imaginario en distintas épocas, no estoy hablando del siglo XX, estamos hablando de prácticamente a partir de que se empiezan a redescubrir cosas desde el barroco, el clasicismo, etc. Esta idea de la música antigua se va reinventando. Hay tradiciones muy fuertes como la gregoriana, evidentemente, que perduran por su naturaleza, ¿no? De ser una tradición resguardada en los monasterios. Pero todo lo demás lo vamos recreando. Entonces, particularmente el sonido de la música antigua me llegó por medio de grupos como Los Siglos Pasados, que creo que es una agrupación que aún sigue en Guanajuato, por medio de acetatos. En la época en la que yo empecé a oír todo esto, en los años entre los 80s y los 90s, no existía todo esto de YouTube, no existía todo esto de las redes, y lo que yo escuchaba pues era por medio de la radio o la televisión, algún documental, te enganchas y después compras el acetato y te empiezas a enganchar o empiezas a tener gusto por esos sonidos y por esas texturas. Estamos hablando de agrupaciones como las de Jordi Sabal, que un poquito más adelante hablaré del contacto con su agrupación y con su percusionista. Pero concretamente esos sonidos pues me fueron apasionando y me fueron llevando a yo querer aprender esa música, de dónde salía esta música concretamente. El hablar de esto me lleva a que en una búsqueda de, del, de cuáles eran los instrumentos que se tocaban. Por ejemplo, mi educación en la etnomusicología y en las percusiones tradicionales me llevan, por ejemplo, a instrumentos como el cajón. Es algo que no tiene nada que ver en este caso con la música medieval, pero lo quiero citar para reflejar el interés que tengo yo en los timbres y las texturas de ciertos contextos musicales. Por ejemplo, el cajón. Sabemos que el cajón, se dice que el cajón es peruano porque prácticamente Perú lo ha adoptado, ¿no? Desde hace muchos años como su instrumento nacional. Sabemos que ese cajón lo llevó Paco de Lucía a España y que en España se han desarrollado completamente a tal grado que es el cajón flamenco. Y también sabemos que hay cajones en México, ¿no? El cajón de tapeo en Tixla, y sabemos que hay cajones en Cuba, ¿no? Que se tocan dentro de su tradición. Bueno, personalmente me gusta escuchar el cajón dentro de su contexto, en su timbre, como es. Es decir, es muy distinta a la construcción
del cajón peruano que del cajón flamenco y del cajón de Tixla. Por lo que a mí personalmente me hace un poco de ruido cuando oigo un cajón peruano en la tradición de Tixla, como cajón de tapeo. Me hace un poco de ruido cuando el cajón peruano en la tradición flamenca, o viceversa, la tradición flamenca, tocando un cajón flamenco en Tixla o incluso en Veracruz, ¿no? De donde es el festival. Eso a mí me hace un poco de ruido porque me gusta escuchar los contextos con los instrumentos que de alguna manera son los instrumentos que dan identidad a esa música. Eso me llevó justamente a tratar de buscar más sobre la percusión medieval. Concretamente, las percusiones que estamos acostumbrados a oír en estas agrupaciones de percusión medieval. Vuelvo a citar, por ejemplo, la música que yo escuché en aquel entonces de Jordi Sabal, de René Clemency, que eran algunos discos que pude conseguir. Por ejemplo, de los siglos pasados. Eran percusiones que están dentro de lo que es la música oriental árabe, es decir, la música que está más hacia Egipto, hacia la parte de Arabia, de Irán, de Irak. Y esto es comúnmente la percusión que escuchamos a veces dentro de los grupos de música antigua. Personalmente me gusta mucho esa tradición, pero siempre la pregunta era, ¿es lo único? ¿Es así? ¿Hay algo más? Por esta búsqueda, ¿no? Por esta búsqueda del contexto, de la textura, del timbre que da identidad a cierta música. Cuando llegué a Barcelona, llegué en el año de 2008, tuve oportunidad de conocer a Pedro Esteban. Pedro Esteban es el percusionista de Jordi Sabal. Lo conocí a partir de que me lo presentó un grupo musical que se llama también Ensamble Continuo, seguramente lo conocen ustedes. Este grupo que ha difundido mucho todas estas investigaciones que se vienen haciendo. Ayer el profesor, el maestro, doctor, no sé cuál sea su título, pero me encantó del maestro Germán, hablaba del contrafactum. Y justamente es lo que hace el TPM Ensamble Continuo, ¿no? De repente encontraron las melodías que se tocaban de Santiago de Murcia, de Gaspar Sanz, de Son Jarocho, ¿no? Por ejemplo, y se dan cuenta que son las mismas melodías, solo que están con las letras de Son Jarocho. Y esto crea un movimiento genial que es el que ahora están difundiendo ellos y que están tocando también con Jordi Sabal. Jordi Sabal es un músico más reconocido aquí a nivel internacional de Barcelona. Bueno, pues esto, yo conozco a Enrique Barona desde hace muchos años y ellos fueron los que me presentaron a Pedro Esteban. Y evidentemente Pedro Esteban, pues yo ya había oído hablar de él en México. Voy a hablar de él por medio de un alumno de él, un alumno muy avanzado de él, David Mayoral, que llegó a tocar con Jordi Sabal en un festival allá en Morelia y con Eduardo Paniagua en una exposición que se llevó de los instrumentos que se hicieron en la época de Leonardo da Vinci, incluso instrumentos que hizo Leonardo da Vinci. Y David Mayoral, pues yo le pregunté dónde había estudiado y dónde se puede aprender esa música, ¿no? Y me dijo, pues con Pedro Esteban. Pedro Esteban es la referencia, está ahí en Barcelona, en la SMUC. Si quieres aprender eso, pues es con él. Entonces, desde entonces me quedé con la idea, ¿no? De que tenía que tomar yo clases en algún momento con Pedro Esteban. Cuando llegué en el 2008, tuve la fortuna casi unos meses después de estar, de ir al concierto de Tendem Ensamble Continuo con Jordi Sabal. Hacían el concierto en conjunto y ahí fue donde me presentaron a Pedro Esteban. El conocerlo, bueno, pues fue, imagínense, ¿no? Es como cuando conoces a tu ídolo, ¿no? De un rockstar, ¿no? El percusionista, ¿no? Uno de los percusionistas más conocidos a nivel internacional, pues encontrarme con él fue un shock, ¿no? El poder tratarlo con él. Y después, pues a él le agradezco muchísimo, muchísimo la primera parte de mi estancia en Barcelona,
cuando no tenía trabajo yo, cuando estaba apenas buscando cómo salir de la vida, el hecho de tomar clases con él era una motivación. Tengo una gran deuda con él en ese aspecto y pues yo sé que nos volveremos a encontrar para podérsela pagar, ¿no? Estuve tomando clases con él y entonces ahora voy a hablar un poco de esta escuela, la escuela de Pedro Esteban, que es, una de las escuelas más importantes y que él como figura, ¿no? de la percusión medieval o percusión histórica, porque toca medievo, renacimiento o barroco, lo que nos ha influenciado a los percusionistas. Él efectivamente sigue sobre esta tradición de lo que comenté hace un momento, de la música árabe, de la percusión turca. En un momento más voy a presentar un video para ejemplificar esto. Él toca esto, ¿no? El riq, la darbuka, el daf también, y lo combina. Su manera de ejecución es una manera contemporánea, es decir, él no toca, él toca, no, toca el ensamble de manera como una multipercusión, es decir, toca los tres instrumentos a la vez en muchas ocasiones. De esta manera, bueno, se ahorra músicos, pero también tiene el control completo, ¿no? De la estética que quiere reflejar. Es un espléndido percusionista, su toque es maravilloso y hace de los tres instrumentos que se oigan tres músicos, ¿no? Pero esta no es la forma como se ven las iconografías que se tocaban en el medievo, ¿no? Él, como repito, esto fue una escuela y veámoslo como de esa manera, ¿no? Como una escuela y una propuesta a nivel de interpretación que muchos percusionistas hacemos, yo entre ellos me incluyo, tratando de imitar y de aprender lo que hace Pedro Esteban. Con él estuve estudiando clases particulares y también en algunos cursos. Y después conocí al doctor Mauricio Molina, que es prácticamente, ha sido mi maestro desde hace 10 años. Con él comencé como alumno y con él trabajo actualmente en el curso internacional de salud. Con él descubrí otra forma y otra forma de interpretar, y creo que es más cercana a lo que cité anteriormente. Por eso hablé de mi gusto por el contexto y por el timbre. Cuando entré en contacto con él, él me empezó a hablar su estudio, su trabajo. Él tiene un libro muy importante, el libro Frame Drums in the Medieval Iberican Peninsula. Es este libro, no sé si lo conozcan, lo recomiendo para todos los percusionistas que se dediquen a la música medieval. Es referencia a este libro actualmente, un estudio muy profundo sobre los panderos y las percusiones medievales. Y fue lo que principalmente me atrajo, justamente porque me estaba enseñando técnicas a partir o inspiradas en la iconografía musical. Es decir, instrumentos que yo jamás había visto, como un pandero cuadrado, como las tablillas, por ejemplo, las tarillas, ajá, instrumentos que yo no sabía que existían dentro de la música medieval. Y hablando con él, pues él lo toma como parte referencial importantísima de su estudio. Y lo que hace él es después tratar de hacer un estudio completamente psicológico, iconográfico y también etnomusicológico a nivel de las culturas vivas. Es decir, él se mete con las tradiciones del norte de la península ibérica, concretamente los panderos cuadrados y panderos redondos de sonajas, que existen en la tradición galaico-portuguesa, la tradición gallega, que también tiene que ver con el norte de Portugal, y del norte de Marruecos. Él, pues vamos, descubre que vamos, no es que descubra, sino que nos hace evidente con toda su investigación de que estos personajes están en la iconografía, tanto en capiteles como en pinturas, y que ahí están como culturas vivas, y que nos invitan justamente a tomar de su tradición, de su forma de tocar, para llevarlo a la música medieval.
Entonces, esto me enganchó mucho, vamos, digamos que me fascinó, ¿no? Esta visión de poder tocar, poder intentar recrear esos timbres, esas texturas que aparecen justamente en las iconografías. Y saber que hay culturas vivas que tienen estos ensambles, y digámoslo objetivamente, no sabemos que jamás vamos a recrear el sonido de hace 1000 años. O sea, sabemos perfectamente que jamás vamos a tocar exactamente igual, porque ahora mismo la música va cambiando y cambia de región en región. El mismo pandero se toca muy distinto a kilómetros de distancia, en kilómetros o metros de distancia. Entonces, ese sonido jamás lo vamos a volver a recrear. Pero para los que nos dedicamos a esto, pues es una fascinación, ¿no? De repente intentar acercarnos a lo más cercano posible. ¿Cómo se intenta esto? Pues, por ejemplo, tratando de buscar el instrumento de los materiales como se construían antes, ¿no? Es decir, la piel, las sonajas, el material es muy importante. Si el pandero lleva o no cascabeles, que están en las iconografías de los panderos con cascabeles, entonces, ¿por qué no ponerle al pandero cascabeles? Eso es algo novedoso, ¿no? Saber qué tipo de material de la sonaja, ¿no? Todo esto es parte de la investigación del doctor Mauricio Molina, que yo he ido aprendiendo con él y que me fascina, ¿no? Esta visión que tiene él a partir de los instrumentos y de la recreación de la música. Él tiene una propuesta concreta que es la recreación a partir de los pies rítmicos griegos, que se sabe que era lo que regía, o digamos lo que estudiaban los músicos de aquella época dentro de los tratados. Ayer la conferencia de nuestro Germán era muy reveladora y muy interesante en cuanto a lo que nos decía cuando hablaba de la fiesta la pieza de Bernardo Rentador, que él decía que, bueno, la escritura justamente no es que el músico estuviera leyendo la partitura como lo hacemos actualmente, ¿no? Estos códices que se escribían no es para que los estuviera cargando el músico por todos lados y que ahí él llegara a tocar y sacar a su partitura, ¿no? Esto costaba mucho, como decía él, ¿no? El hacer un códice, el hacer un libro en aquella época, el pintarlo, el hacer las esculturas que vamos a ver en un momento más, era muy complicado y era muy difícil. Entonces, realmente lo que queda ahí, a partir de ahí, es lo que tratamos ahora de reinterpretar. Sin embargo, es fascinante eso, ¿no? Encontrar una partitura con música que se trata de volver a recrear. O sea, y tratarla de recrear con los instrumentos que están en la pintura, que están en la escultura de aquella época. Eso es algo que a mí me interesa mucho y por eso he seguido trabajando y aprendiendo del doctor Mauricio Molina. Vamos ahora a ver, ya que queda aclarado un poco la división, digamos, de aprendizaje dentro de las instituciones medievales, el maestro Pedro Esteban como una escuela que también, repito, adoptó esta escuela de interpretación más contemporánea, y del doctor Mauricio Molina, por otro lado, con las tradiciones de la península ibérica, de Marruecos, y su propuesta a partir de las teorías medievales de la época. Ahora ya me centro en lo que quiero decir y lo que quiero compartirles, que es esas posibilidades de cómo interpretar la música antigua. ¿Por qué hice toda esta introducción? Pues porque de repente veo que los grupos que tocan música medieval o música renacentista, pero digamos música medieval, de repente tocan con algún pandero de determinada manera o con algún otro tipo de percusión de otra manera que posiblemente no está en las iconografías. Y con esto no es una crítica, no es una cuestión de decir que está mal, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, el sonido no sabemos exactamente cómo sonaba aquello. Pero sí es un interés en compartir, que se pueden inspirar o pueden tomar inspiración o estudio
de cosas que están ahí, de cosas que sí son reales como las representaciones de los músicos. Entonces, con esto, ese es prácticamente de lo que vamos a estar hablando, estas fuentes de donde podemos nosotros inspirarnos para tocar esta música. Se las comparto, les comparto mi visión, les comparto mi manera de que he ido aprendiendo hasta este momento y diciendo también y con toda honestidad que creo que todavía me falta mucho para aprender. Llegué a este camino tarde porque pues en México no lo había, pero pero vamos, estoy como todos, ¿no? Aprendiendo cada vez y les comparto lo que hasta ahora he encontrado. Comienzo por compartirles un video que hice hace 4 años para que vean más o menos el contexto de las percusiones medievales. Este video lo hice a partir de una invitación a un curso que fui a dar a México en el 2016 y justamente hablando con los organizadores, ellos me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que vas a enseñar? Y se me ocurrió hacer un video donde presentara yo tocando las distintas percusiones medievales a manera de que vieran cómo podía ser el resultado final del taller que yo iba a dar en México. Me atreví a hacerlo con una flauta de 3 orificios y con percusiones medievales. Comienzo con este video para que vean más o menos las percusiones de las que iremos hablando. No vemos el video, maestro. Abra, abra la pestaña de su video. Vemos Zoom. Vemos la pestaña de Zoom. Un momento. A ver. No se ve, ¿verdad? No, vemos su Google Chrome con Zoom, con la página de Zoom. A ver. Si pudiera abrir la ventana del YouTube o no sé dónde está el video. No, es que lo tengo en el ordenador, no en la computadora. En donde está No sé. en donde está la parte de compartir pantalla, le salen diferentes pantallas. Ahí tendría que Sí. escoger el video en el ordenador. Un segundo. No, no lo encuentro. A ver, ¿aquí me ven? Sí, maestro. Lo que puede hacer es abrir en su computadora en Creo que grande, aquí está, me parece. ajá, en grande el video y ya luego seleccionar el video maximizado. Ahí está. ¿Aquí se ve? Sí, ahí sí lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces comencemos con esto.
¿Va a compartir otra cosa, maestro? Sí, bueno, ahora lo que quiero que hagamos es un PowerPoint. Ah, ok. Tiene que irse igual a compartir pantalla y escoger la ventana del PowerPoint. De acuerdo. Bien. ¿Se ve? No, no se ve. Vemos así como rayitas azules. Le recomiendo que abra el PowerPoint afuera deje de compartir pantalla y abra primero el PowerPoint y ya luego cuando De ya esté acuerdo. abierto compartimos pantalla. Perfecto. Bueno, voy ahora a enseñar un PowerPoint donde vamos a ver varias iconografías. ¿Ahí se ve? Sí, súper. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver vamos a ver una serie de fotografías donde aparecen las percusiones. Les recomiendo que vayan viendo, por favor, cómo tocan, digamos, la manera como están tocando las percusiones. Primero tratar de identificar qué percusiones hay, cómo la están tocando y quién la está tocando. Vamos a ir viendo. Vale. Aquí tenemos primero, pues es un músico de las cantigas de Santa María con flauta y tambor y un músico de flauta de voladores, ¿no? Aquí podemos ver, esto es de Egipto, y se piensa que posiblemente uno de estos tres músicos mujeres, está tocando un pandero cuadrado. Imágenes de la Grecia antigua, donde tenemos varias esculturas, donde se cree que son panderos lo que tienen estas mujeres. Tiene un personaje, una máscara, y también se cree que es un pandero. Es muy interesante. Una vasija, y observen quién está tocando, cómo lo está tocando, imagínense en qué contexto se está tocando también. Lo mismo. Todo esto es antigüedad antes de la Edad Media. Bueno, esto ya es Edad Media. Es muy interesante el contexto en el que se está ejecutando los instrumentos, pero observen la posición de la percusión. Aquí tenemos unos mosaicos romanos.
interesante ver doble aulos, una bailarina con unas tablillas, eso lo vamos a ver en un momento, y el músico que tiene el doble aulos tiene en el pie un instrumento también. Observemos la posición. Y ahora vamos concretamente a los panderos cuadrados, que son unos instrumentos que se conocen poco en América, como instrumentos medievales. Aquí vemos una Biblia de Pamplona. Vemos varias mujeres tocando estos cuadros que se ven que tienen en las manos, son panderos. Esto es muy, muy interesante. Observamos cómo esto es un pandero cuadrado, y esto que tiene en las manos, este músico, son unas tablillas. De aquí me inspiré para tocar la estampí que vieron al principio, flauta de 3 hoyos y campana. Pandero cuadrado, con una especie de laúd, de organeto. Y tenemos en estos capiteles de la iglesia de Santa Eulalia en Asturias, esto que tienen aquí. A veces se pensaba o se piensa que es un libro. Estudios del doctor Molina demuestran que son panderos que están tocando. Y tenemos el portal del Castillo de Toro, otro personaje, tocando pandero cuadrado. Este también se cree que es un pandero cuadrado. Portal de la Catedral de Santa María en Burgos. Una pintura, Códice Madrazo. Veamos aquí esta mujer, que tiene un pandero cuadrado. Y aquí tenemos lo que les decía, una tradición viva, una tradición actualmente, puede ser perfectamente en Asturias o Galicia, el norte de Portugal, donde tocan los panderos cuadrados alrededor de, acompañando la danza. Aquí tenemos unas fotografías de panderos portugueses. Y ahora vamos con los panderos redondos. Aquí hago una pequeña pregunta. ¿Y quiénes tocaban estos panderos? Los que acertaron efectivamente son el 99% de ejecutantes de estos panderos son mujeres, justamente. Hay una tradición muy fuerte y muy, muy bonita en el norte de España de pandereteras. En un momento vamos a ver un video muy, muy interesante, la energía y la fuerza con la que tocan. Vamos con los panderos redondos. Aquí tenemos la escena típica de la que narra en la Biblia, donde Miriam, cuando van atravesando el mar, Miriam conduce a las mujeres que van tocando y cantando, pues van tocando panderos. De esto tenemos varias ilustraciones, varias pinturas. Aquí tenemos la Biblia de León, la misma escena. Es muy curiosa porque se ve que son soldados y están tocando tambores. Se piensa que son panderos, pero este es de los pocos casos donde se ve que tocan con baquetas. ¿Sí? Se ven las baquetas que tienen. Una escena del cancionero de ayuda, donde vemos un músico con una fídula, otro con el pandero, que tiene sonajas, y otro bailando. Otra escena, ¿vale? Aquí tenemos, esto es un pandero.
pandero, seguramente están bailando, y aquí están unas tablillas. Lo que tiene esta música es unas tablillas. Un tratado, antes ya más tardío, pero aquí tenemos el pandero con sonajas, el músico tocando una flauta al parecer. Otra escena donde vemos, este es interesantísimo. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo está tomando el pandero. Generalmente el pandero lo vemos de frente. En muchas iconografías, aquí lo podemos ver de atrás ya. Vean cómo está, se ve increíble cómo está la posición de la mano de que está ejecutando el pandero. Y aquí vemos una escena de danza. Siguen siendo mujeres las que tocan los panderos. Aquí tenemos lo mismo, una escena en la que arriba están tocando algunos instrumentos, de cuerda principalmente, pero abajo la danza y mujeres cantando y tocando. Es muy bonita. Vean la posición del pandero, la posición de las manos, en Asturias. Todo esto es de Asturias. En un momento vamos a ver un video de la tradición viva de Asturias. Aquí tenemos varios personajes, vean las posiciones de los panderos. Pandero con sonajas. Y aquí en esta parte, aquí, muy pequeñito, se ve al personaje tocando un pandero. Esta escena, más tardío, pero aquí está una pandera entera, pandero redondo, y una pandera entera de pandero cuadrado, con la combinación. Es muy interesante. Vamos a ver combinaciones. Una fotografía de la cultura viva, actualmente. Tenemos un pandero. Aquí tenemos unas fotografías también. Aquí tenemos unas pandereteras, panderetero, culturas vivas. Este es de Italia, me parece. Esta es muy bonita. Esta señora puede ser perfectamente una región del norte de España, en Asturias, con su bandera. Ahora vamos a ver los ensambles. Esto me interesa muchísimo. Es una de las partes de las que más me interesa, el ensamble, cómo se combinan los instrumentos, de qué manera aparecen. Esta es bellísima esta foto. Observemos aquí, tenemos esta escena donde está el pandero redondo, el pandero cuadrado, aquí tenemos unos platillos y aquí, en esta mano, unas tablillas, acompañando a una cítara, bueno, un instrumento, pues una guitarra esto. Y acá atrás parece que están danzando. Otra escena, ahora con medio de una fídula. Aquí está el pandero cuadrado, ya lo pueden empezar a reconocer más. Un pandero tocando con baquetas. ¿Se recuerdan el anterior que habíamos visto anteriormente, donde se veían unos como soldados tocando el pandero con baquetas? Pues miren, aquí tenemos otra referencia que también se puede tocar con baquetas. Y las tablillas. El instrumento, empezamos a ver que las tablillas son un instrumento muy característico de la Edad Media y que desconocemos o desconocíamos como posibilidad para tocar esta música. Otro músico con tablillas, vean, aquí se ven, esto que tiene aquí son tablillas, da la posición, está danzando, es una posición de danza. Es la iglesia de San Cugat, acá en Cataluña. Aquí tenemos otro personaje, vean, esto que tiene aquí son tablillas. Bueno, aquí tenemos otro instrumento medieval muy importante que son las campanas. Tenemos varios tipos de campanas. Y aquí tenemos del Códice Faenza una ilustración donde vemos varios instrumentos, cítolas, liternas,
salterios, órganos, un personaje bailando, estos especies de sacabuches, una gaita o musa, es como una chirimía, y aquí tenemos en las percusiones, tenemos un panderetero y estas, las nácaras. Aquí están, ¿no? Aquí están sacadas, el pandero y las nácaras. Aquí tenemos las nácaras, personajes tocadas en el suelo, y aquí tenemos dentro de este ensamble, aquí miren, aquí están las nácaras. La escena es muy, muy interesante. Aquí vamos a ver unos músicos, una especie de procesión o danza aquí. Y aquí están las nácaras. Ahorita vamos a ver un detalle. Vean, aquí está el detalle. Aquí están las nácaras. Instrumentos muy pequeñitos. Los instrumentos, que se dice que es el antecedente o son los abuelos del timbal. Aquí tenemos otra vez las nácaras acompañando a otros instrumentos. Aquí tenemos, es muy interesante, un capitel con un músico con las nácaras justamente. Y aquí tenemos una escena de unos soldados árabes. Se dice que estas los trajeron los árabes y que eran los que utilizaban para marcar, ¿no?, los ritmos en la guerra, para dar avisos, para dar mensajes. Aquí tenemos otro personaje pequeñito con unas nácaras también. La flauta y tambor, que es un instrumento personalmente que me interesa mucho, por lo que comenté hace un momento, toda la relación que hay con las culturas americanas, no solo en México, sino también en Sudamérica, en Centroamérica. Se sigue tocando este ensamble de flauta y tambor. Aquí lo tenemos, ¿no? El músico. Tenemos otro personaje, flauta y tambor, y aquí tenemos uno con una flauta doble, incluso. Tambor, vean la posición del tambor. De aquí me inspiré para tocar al principio el video que mostré, donde toco la flauta de 3 hoyos con una campana, inspirada en aquel códice que vimos hace un momento, y la forma de coger el tambor, de ponérselo, es esta. Vean cómo el músico de una forma muy cómoda, esta de poner el tambor en esta posición. Aquí vemos estos personajes, perfectamente está en una escena de danza, el músico acompañando a la bailarina. Lo mismo vienen aquí las flautas dobles, o pueden ser aulos o flautas dobles, el músico con flauta y tambor, y aquí haciendo algunas malabares, ¿no? Seguramente son juglares. Otra vez otro músico de flauta y tambor aquí lo tenemos. Por el mitral no está muy bien armado, pero se puede ver. Y aquí tenemos tradiciones vivas de flauta y tambor, ¿no? Aquí, esto es de España, esto es de México. La flauta de 3 orificios y el tambor cuadrado. Sorpresa, ¿no? En México también tenemos tambores cuadrados. El tambor cuadrado en México se toca con una baqueta, también acá en España hay unas regiones donde se toca con una porra, le dicen. Pero en México se toca de esta manera. Así es que, si llegamos a hacer un taller por allá de percusión y queremos encargar tambores cuadrados, se los podemos encargar a estos lauderos, ¿no? Y aquí tenemos al músico de voladores con la flauta y tambor, y un músico de acá de España, ¿no? Ya casi para terminar con este PowerPoint, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, en cuanto a la música que está escrita. El día de ayer el maestro Germán mostraba una música del Códice Duroy, el códice francés, y donde aparecen las estampis. Las estampis se cree que son, o se sabe, hasta donde tengo información, las primeras piezas que están en ese códice están escritas, las piezas melódicas únicamente. Él hablaba ayer de todas las piezas que están ahí escritas, de los trovadores, que es música para la poesía, música cantada,
Pero ahí aparecen 10 piezas efectivamente, que son las piezas, son danzas y estampis. Son las primeras piezas melódicas únicamente para instrumento que aparecen. Pues esa es la referencia que tenemos para saber cómo eran los ritmos. Todavía no sabemos, todavía en este entonces no sabemos realmente cómo se tocaba, más que a partir de la observación de los capiteles. Aquí lo tenemos, miren, esta es la estampín, es la tercera estampín. Le hacía yo una pregunta y me comentaba, efectivamente, ya está muy estudiado esto. Timothy McGee, en uno de sus libros de las danzas medievales, hace todas las transcripciones, esto lo podemos interpretar. Pero la pregunta es cómo, qué toque, ¿no? Si nos ponemos un poco más exquisitos, ¿no? A saber. Y esto, ¿qué es la orquestografía? La orquestografía es un documento, curiosamente, no dedicado completamente a la música, sino a la danza. Este documento, de ya siglos más adelante, casi ya Renacimiento, Barroco, que es donde aparece, esto me lo comentaba Pedro Esteban, tomaba clases con él, es el primer documento donde aparece los golpes del tambor específicamente. Estos son ritmos para tambor, ¿vale? Aquí sí ya aparecen los ritmos escritos. Creo que es la primera vez que se escriben ritmos específicamente para percusión. Sí, hasta antes lo que teníamos era música melódica. Teníamos afortunadamente la transcripción de las melodías, de donde podemos deducir la rítmica, cómo es, pero no teníamos los toques, justamente, cómo tocar. Pues esto en la orquestografía ya nos dicen, hay toda una parte que dice cómo tocar el tambor, cómo tocar los ritmos, y después aparecen las melodías y con qué ritmo va, ¿no? Aquí vean, aquí están, aparecen incluso los músicos, aquí está otra vez un músico de flauta y tambor, aquí están los bailarines, la danza, en este caso, las cuatro voces, y la parte del tambor. ¿Qué tiene que tocar el tambor? De paréntesis lo hago justamente porque hasta antes no tenemos ninguna escritura específicamente para percusiones. Todo lo que hacemos pues es a partir de deducir cómo podemos acompañar. Bueno, las Cantigas de Santa María, donde ahí es un documento importantísimo a nivel de literatura, de música y por supuesto de iconografía musical. Aquí tenemos esta músico, esta música justamente tocando, y parece que está cantando, y lo que tiene en las manos son las tablillas, ya las pueden empezar a identificar, ¿no? Este instrumento son las tejoletas o tablillas que les llaman. Muy músicos parece estos son platillos. Aquí tenemos el personaje que puse al principio, de la flauta y el tambor. Y aquí tenemos esta mujer tocando este instrumento que tenemos aquí, ¿no? Que es una especie de darbuka. La darbuka tiene la familia de la darbuka es muy amplia. Algunos dicen que es otro instrumento, que no es necesariamente la darbuka, pero con la que se ha tomado inspiración pues para acompañar también toda la música con esta tradición que decía yo, ¿no? De la música, de las producciones más de Oriente, más de Egipto, lo que es la darbuka, el rik y el taf. Aquí tenemos unas campanas. Con eso terminamos las diapositivas. ¿Aquí me ven? Sí, sí, lo vemos, maestro. Perfecto. Bueno, pues este fue un pequeño viaje por la iconografía para que vean de dónde se estudia, sobre todo qué instrumentos se tocaban, qué instrumentos son los que corresponden a la música de este periodo. Hay instrumentos que creo que son novedosos para muchos, como el pandero cuadrado y las tablillas. Los panderos redondos, que son como estos, pues son los que se tocan más, son más comunes. Por ejemplo, este es un pandero reconstruido a partir de los estudios del doctor Mauricio Molina,
donde la característica principal son las sonajas, que son de latón. ¿Sí? Actualmente los materiales con los que se fabrican los instrumentos son materiales muy sonoros, es la alpaca o instrumentos más, el material es más sonoro. En cambio, el latón tiene un timbre especial. Pues repito por donde comencé esta plática, mi interés en el sonido, en el timbre, ¿no? La textura. Y los otros instrumentos que vieron pues son estos, son las tablillas, ¿no? Que les llaman las tejoletas. Sí, son instrumentos que ahora a partir de que vean iconografía y que vean músicos con estos son los instrumentos. ¿Vale? Son instrumentos que se cree que es el antecedente de las castañuelas, justamente, que también se acostumbran mucho a tocar dentro de las tradiciones vivas. Bueno, pues después de ver estas imágenes de los músicos, vamos a ver ahora algunos videos de la tradición viva, para que vean cómo se tocan estos instrumentos actualmente en las tradiciones vivas, en las tradiciones folclóricas, y de dónde se toma la propuesta para estos instrumentos tocarlos, pero con la música medieval. ¿Sí? Entonces vamos a ver una serie de videos. Le quisiera preguntar a Chantal, ¿cómo vamos de tiempo? Justo le iba a decir eso, maestro. Nos quedarían unos 10 minutos máximo, este, por como nos atrasamos en la mañana, pues Sí, sí, sí. recuperar el tiempo de lo de la mañana, pero 10 Perfecto. minutitos máximo. Genial. Nos da tiempo para ver un par de videos de la tradición viva para que vean de dónde se hace esta nueva propuesta para la ejecución de la percusión medieval. Repito, lo que dije al principio, hasta lo que prevalecía como propuesta para acompañar a la música medieval era la tradición árabe más hacia el oriente, la tradición que tiene que ver con la trabuca, con el rik, con el daf, ¿de acuerdo? Y lo que se hace, esta nueva propuesta que estamos haciendo desde el curso de salud, por ejemplo, concretamente el doctor Molinga, es la tradición más hacia las tradiciones vivas de la península ibérica. Vamos a hacer un par de videos, nos da perfecto tiempo y creo que podemos hacer una ronda de preguntas. Un segundo, voy a compartir pantalla. Ahí se va. Sí, se ve. Para aquí un momento, para que veamos otro.
Bueno, ¿me ven aquí? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues ahí pudieron ver dos ejemplos de una tradición viva que en el norte de España, en Asturias concretamente, son pandereteras. Si ustedes buscan en YouTube a partir de ahora Pandero de Asturias, pueden ver videos increíbles. Es una tradición muy, muy, muy bonita, muy fuerte ver estas mujeres cantando, grupos muy grandes de mujeres, todas con panderos cuadrados o de sonajas y cantando, ¿no? Es impresionante. Y corresponde, ¿no? O sea, toda la iconografía que vimos de, ahora la pregunta que hice al principio cuando comenzábamos, que vieran la posición del pandero, que vieran cómo lo tocaban y que vieran quién lo tocaba, podemos decir que el pandero era una tradición de mujeres. Puede decir que el pandero en la Edad Media lo tocaban las mujeres. Y el ver la iconografía de mujeres tocando y ahora ver tradiciones vivas de panderos tocando, nos habla mucho, ¿no? De que podemos tomar de ahí esa correspondencia para tocar la música medieval, pues como con estas tradiciones. Esto es lo que he ido aprendiendo, de lo que enseñamos, como ya lo dije en algún momento, es lo que enseñamos en Besalú, una técnica propuesta por el doctor Mauricio Molina a partir de los 10 rítmicos griegos, inspirada en los toques de las culturas vivas del norte de España, aplicadas a la música medieval. Bueno, pues con esto creo que doy por terminada esta pequeña conferencia, que mi intención, como les dije, era dar posibilidades para que los percusionistas puedan acompañar la música medieval. Y pues para despedirme, antes de preguntas que puedan hacerme, quiero hacer una invitación para que me escriban a mi correo. Es muy sencillo, soy Octavio Beltrán, mi correo es beltranoctavio @hotmail.com. Para quien esté interesado en que hagamos un curso de percusiones online, de percusiones medievales. Ya dentro de un año igual estaremos hablando para poder visitarlas. Pero por lo pronto, quien esté interesado en comenzar estos estudios, podríamos hacerlo. Yo me Bueno, pues apunto. no sé, Chantal. Yo soy la Sí, primera en la lista. No, está súper interesante. Yo soy percusionista. Si no lo saben, muchos de los que nos ven, cuando el maestro Octavio me contactó para poder hacer esta plática, yo me súper emocioné porque aquí en Jalapa, más bien en México, no existe un estudio tal cual de la percusión histórica, ¿no? En las escuelas realmente no te enseñan nada de esto. En lo poco que puedes ver son cosas barrocas, ¿no? De cosas cierto. que ya al final se escribieron, pero antes de eso es pura, bueno, yo investigué muchísimo gracias al internet, pude investigar, conocí al maestro, encontré al maestro Mauricio Molina, al maestro Pedro Esteban y todos los estudios que ellos han hecho y estas dos vertientes, ¿no? Que son muy interesantes y que ninguna de las dos, que no son contrarias, ¿no? Son más No, bien no, no. como dos Opciones. brazos, ¿no? Dos opciones como que tenemos Exacto. como percusionistas y que creo que podemos explotar. Completamente. Yo estaría encantada, Octavio, te hago la invitación aquí de una vez. Vamos a trabajar para que el próximo año puedas venir a dar un curso de percusiones medievales que yo creo que es importante y no solo para percusionistas, sino para gente que se dedica encontramos mucho en muchos grupos de música medieval que pues son multiinstrumentistas, ¿no? Exacto. Entonces, no solo para percusionistas, sino para otros instrumentistas que quieran adentrarse a este mundo de la percusión medieval, Completamente de acuerdo. les serviría muchísimo. Pues muchas gracias, a todos por vernos. Realmente no encontré ninguna pregunta ¿Vale? en el Facebook, pero sí mencionaron varias cosas. Por ejemplo, Mauricio Carrasco menciona mucho lo de la iconografía, ¿no? De que en las mujeres eran las personas que tocaban, ¿no? Esto de que sí es muy notorio, ¿no? Que siempre Sí, son mujeres las que están tocando. Y yo también efectivamente. lo he visto, hice un estudio acerca de la historia de la darbuka y las mujeres son las que tocaban la Sí, darbuka, ¿no? así Entonces, era. en sí hay mucho, dice, aquí nos manda Víctor Navarro García. Yo me, gra- yo me he graduado en Rotterdam en percusión turca y otomana.
O sea, Ay, el hay, maestro Víctor, muchos saludos al maestro Víctor, es un pues él maestrazo está en viendo esto. el en vivo. Muchas gracias, maestro, por estar viéndonos. Yo con esta conferencia aprendí muchísimo. Los tambores cuadrados en México no los sabía, no los conocía. Entonces, digo, ya me da para investigar mucho, ¿no? Y ya me vieron feo aquí porque ya comentaron que son de Veracruz. Entonces, Sí, sí, hay una tradición donde tocan la flauta de tres sellos con ujú, bandero cuadrado, es pequeñito, pero esos ujú. perfectamente podríamos tomarlos para tocarlos. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, maestro. No, gracias a Aquí ustedes. culminamos y les recordamos a la gente, andamos atrasaditos media hora, pero continuamos con el taller de ornamentación histórica con la maestra Lea Rabinovich, quien está en Holanda y ya nos está esperando para iniciar. Entonces, cortamos este en vivo y nos vemos ahorita en unos 2 minutos.